Hola, bienvenidos a nuestro estudio de mitad de semana. Estamos en la serie de Resplandor, es nuestra serie de Navidad y esperamos que esta serie pueda seguir siendo de bendición a tu vida. El día de hoy quiero tratar un tema muy especial, muy importante, así que ¿qué te parece si oramos un momento, le pedimos a Dios que Él nos hable? Señor, estamos agradecidos de poder estar ante ti, de poder ser llamados tus hijos, agradecidos de que nos has escogido en Cristo. Y Padre, queremos pedirte que con tu favor y tu gracia hoy nos sostengas para estar de pie ante ti y poder escuchar tu palabra y atender tu voz y escucharte en nuestro espíritu, Señor. Escucharte no con una mente carnal, sino con una mente espiritual. Ayúdanos a responder también a tu verdad, a tu palabra, en obediencia. Y ayúdanos, Señor, a poder ser cada vez más como tú. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues yo estoy bien contento de poder compartir estos tiempos contigo. La Navidad es una de mis épocas favoritas y yo creo que la de muchos. Y creo que la Biblia, la enseñanza de Navidad, la enseñanza del nacimiento de Jesús, a lo mejor tú piensas de, bueno, la Navidad no está en la Biblia o no está que se celebre la Navidad. Sin embargo, el nacimiento de Jesús es algo real y el solo hecho de Dios haberse hecho hombre para venir a la tierra a salvarnos nos enseña un montón de cosas. Así que cada época navideña es una oportunidad de recordar lo que Dios hizo para salvarnos en ese hombre llamado Jesús. Así que quiero entrar en el mensaje de hoy. Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 11, dice: Ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, se hizo pobre por amor a ustedes, para que mediante su pobreza se enriquecieran ustedes. La historia de la Navidad es la historia de cómo el cielo decidió desbordarse sobre nosotros. La historia de la Navidad es la historia de cómo el cielo se abrió, cómo la luz de Dios y su gloria penetraron en las tinieblas y alumbraron todo alrededor y cambiaron todo el panorama y cambiaron toda la historia para siempre. Pero la historia de la Navidad, más allá de Dios haciendo algo por nosotros, es Dios entregándose a nosotros, es Dios mismo dándose a nosotros, no reservándose nada. Y aquí este capítulo de Segunda de Corintios, capítulo 8, nos dice que en la gracia de Cristo, dice que Él era rico y que en su gracia se hizo pobre por amor a nosotros, para que en esa pobreza en la que Él se vino a presentar a este mundo, nosotros pudiéramos ser enriquecidos. Dice Romanos 8:32, lo dice diferente, dice: si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? O sea, es así como de, si el cielo nos dio lo más valioso que había, que era el mismo Cristo Jesús, dice, ¿no nos va a dar todo lo demás? O sea, si ya nos dio lo más grande, ¿no nos va a dar las cosas más pequeñas? Si no nos dio, si ya nos dio lo más valioso, lo más alto, lo más sublime, ¿no nos va a dar entonces con eso todo lo demás? Si tenemos un Dios que no escatimó, dice, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, entonces dice, ¿cómo no nos va Dios a bendecir de muchas otras formas? Porque dice, no nos dio un objeto Dios, no nos dio cosas, nos dio a una persona, nos dio a Jesús, dice, nos dio a su propio Hijo. Dios mismo se hizo carne, esa es la historia de la Navidad, del gran misterio. Dios se hizo carne y vino a vivir entre nosotros y a manifestar toda su gracia sobre nosotros y desbordó toda su gracia sobre nosotros, sin reservarse nada. Efesios 1:3 dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús.
toda bendición espiritual. Me gusta ese texto mucho porque me recuerda de que en Cristo Jesús tenemos todas las bendiciones que Dios quisiera darnos. En Cristo Jesús Dios nos dio todas las bendiciones. Jesús es la forma en que Dios nos da todo de sí. Jesús es la forma en que Dios dice, me entrego a ustedes sin retener nada. No me reservo nada. No hay algo que no quiera darles. Si les he dado a Cristo Jesús, no hay algo que no quiera entregarles. Dice Efesios, entonces hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Somos personas bendecidas en Cristo. El cielo se abrió sobre nosotros. La luz alumbró en nuestras tinieblas. La gloria de Dios penetró en nuestra miseria. Fuimos enriquecidos por medio de Jesús, lo tenemos todo en Jesús. Y entonces este verso de Corintios que leímos al principio dice precisamente eso, que Dios se hizo pobre al venir al mundo, que Dios abandonó su trono, abandonó su gloria, abandonó su esplendor, abandonó todo lo que Él tenía para venir a este mundo y venir como un bebé y venir como una persona, para que entonces en su pobreza, en este empobrecimiento en el que Él se sujetó, ahora nosotros pudiéramos alcanzar salvación y pudiéramos ser bendecidos con toda bendición espiritual. Por eso Dios vino para salvarnos, para bendecirnos, pero dice esta palabra, dice, se hizo pobre para enriquecernos, para hacernos ricos. Nos estamos ahogando bajo un mar de gracia todo el tiempo en Cristo Jesús. Continuamente el cielo se desborda y dispone de sus riquezas en Cristo para suplir todo lo que nuestro ser necesita. Esa es la historia de la Navidad, el día en que el cielo se desbordó. El día en que Dios dijo, les doy todo y no me quedo con nada para que ustedes lo tengan todo. Me hago pobre para que ustedes sean ricos. El día en que el cielo dijo, ya no los quiero más lejos de mí, voy a ir a ustedes. El día en que el cielo dijo, no estoy esperando a que se ganen las bendiciones de los cielos van a bajar a ustedes y les voy a dar mis bendiciones. El día de Navidad es el día en que el cielo dijo, les regalo lo más hermoso del universo, a Jesús. Entonces la historia de la Navidad es la historia de un Dios generoso, que no se reservó nada, que lo entregó todo, que lo sacrificó todo. La historia de la Navidad entonces es un Dios generoso que vio nuestra miseria y respondió con amor y con gracia. Un Dios bueno. Y hoy quiero entrar en un tema muy importante para nosotros, que es la generosidad. Porque la Biblia nos enseña que estamos llamados a ser generosos como Cristo es generoso con nosotros. Así que hoy quiero hablarte de 3 puntos acerca de cómo la generosidad de Dios nos debe llevar a nosotros a ser generosos. Cómo respondemos al hecho de que el cielo se desbordó sobre nosotros y nos enriqueció con toda bendición espiritual, y cómo respondemos al hecho de que tenemos todo lo suficiente y que estamos plenos y que estamos completos en Jesús y que no nos falta nada en Jesús. Cómo respondemos al hecho de que tenemos el acceso abierto a los cielos y a todo lo que los cielos quieren darnos, y que solo basta con pedir para tener lo que los cielos tienen. ¿Cómo respondemos al hecho de que en verdad somos tan beneficiados, tan bendecidos, tan favorecidos en Cristo Jesús? ¿Cómo respondemos? La Biblia dice, con generosidad. Ante un Dios generoso, ante un Dios que te da todo, responde con generosidad, con la misma generosidad. Así que el primer punto es este. Y este punto va a ser nuevo para muchos. Y ahí te va. Eres rico en Cristo.
Si Cristo está en nosotros, entonces somos ricos. Si Cristo está en nosotros, entonces la Biblia nos enseña, Salmo 23, nada nos falta. ¿Recuerdas? La Biblia nos enseña que si Cristo está en nosotros, entonces todo está bien. Que si Cristo está en nosotros, entonces no importa que haya escasez, lo tenemos todo. Que si Cristo está en nosotros, no importa que haya tormentas, todo está bien. No importa que haya oscuridad, hay suficiente luz. Porque si Cristo está en nosotros, lo tenemos todo. Somos ricos en Cristo Jesús. Y estoy hablando de bienes espirituales, estoy hablando de paz. Somos ricos en eso. Jesús dijo, les doy mi paz. ¿Recuerdas? ¿Qué más nos dio Jesús? Su alegría, su gozo. Jesús compró nuestra libertad, nos dio libertad. Somos ricos en Cristo Jesús. Somos ricos en poder. Dice que el Espíritu Santo se derramó abundantemente sobre nosotros y que el poder del Espíritu Santo ahora opera en nosotros, a favor de nosotros y a través de nosotros. Pero dice que ese Espíritu Santo y ese poder divino fueron derramados abundantemente. Y me gusta que diga derramado abundantemente, es como repetitivo porque es como algo que se derrama, algo que se desborda y cuando se desborda es así de súper abundante. Así es el Espíritu Santo, entonces somos ricos, estamos plenos. Todo lo que Cristo es para nosotros es suficiente. Somos ricos en Cristo Jesús. Entonces esta es la cuestión, que si somos ricos en Cristo, que si tenemos mucho en Cristo, entonces podemos dar mucho por medio de Él. Dice Jesús, den de gracia lo que de gracia han recibido. ¿Hemos recibido poco o hemos recibido mucho? Hemos recibido abundantemente. Hemos recibido exageradamente. Hemos recibido inmerecidamente. Hemos recibido cosas que nadie ganó, nadie pidió. Esa es la generosidad de Dios en Cristo Jesús. Entonces dice la Biblia, den con la misma gracia con la que recibieron, sea la misma gracia con la que ustedes den. Entonces, si somos ricos en Cristo Jesús, podemos dar mucho por medio de Cristo Jesús. Y generosidad va más allá de dinero solamente, se trata de un estilo de vida. Estoy hablando de la generosidad al manejar nuestros recursos, al manejar nuestro tiempo, la generosidad al ser cuidadosos con las personas o con lo que nos rodea, la generosidad al dar de nuestros dones, de nuestras habilidades para el beneficio de otros, para el servicio de otros. Entonces, va más allá de dinero, pero también se trata de dinero. Fíjate cómo en 2 Corintios capítulo 8, verso 2, Pablo está hablando de una iglesia que estaba pasando una extrema pobreza. Y fíjate lo que sucedió, fíjate, dice, aunque los hermanos han estado pasando por grandes tribulaciones, han mezclado, fíjate, la extrema pobreza que padecen con el gozo extraordinario que experimentan. Y como resultado han abundado en rica generosidad. Entonces hay una combinación aquí. Hay una extrema pobreza que están padeciendo. Dice, combinan sus padecimientos con lo que experimentan espiritualmente en Cristo Jesús. Un gozo supremo, un gozo invaluable, algo que va más allá de este mundo. Y dice, padecimientos y Cristo Jesús en sus vidas. Cuando tú mezclas padecimientos y Cristo Jesús, padecimientos y el gozo de Cristo, padecimientos y la paz de Jesús, padecimientos y todas las riquezas en gloria en Cristo Jesús, el resultado dice, resulta en una rica generosidad. La mayor escasez con la mayor virtud de los cielos resulta en generosidad. Y esta iglesia, según Pablo, dice que fue una iglesia que en su extrema pobreza dieron más incluso de lo que podían dar, dieron sacrificialmente
¿Por qué? Porque estaban súper felices en Cristo Jesús. Porque se sabían tan favorecidos, se sabían tan plenos en Jesús. No les faltaba nada en Jesús. Muy parecido a la iglesia del libro de Hechos, que cuando Jesús llegó a estas personas, dice que empezaron a vender todo y que empezaron a traer todo a los pies de los apóstoles y que nadie pensaba que eran suyas las cosas, sino que lo compartían con los que tenían necesidad, y había como un avivamiento de generosidad. Había como un despertar de generosidad. De pronto las personas comenzaron a entender que todo lo que tenían les había sido dado. Y como les había sido dado, entonces lo que tenían no era suyo, sino era para darlo. Todo lo que te ha sido dado es para darlo. Todo lo que te ha sido dado es para darlo. Ese es el principio del reino de Dios. Y nosotros hemos sido llamados a vivir en este principio de generosidad. Dice la Biblia, en esta gracia de ser generosos. Hemos sido llamados a responder a las dádivas de Dios siendo dadivosos. Así es como funcionamos y así es como esta iglesia funcionó, y dice, no importó que eran pobres, no importó que estaban en una crisis en ese momento, la generosidad de los cielos sobre su vida hizo que ellos desbordaran en rica generosidad. Entonces generosidad dice aquí que es un resultado. Generosidad no es un mandamiento, generosidad es un resultado. Generosidad es algo que es impulsado por algo más. Es un resultado. Y dice aquí la Biblia, ¿resultado de qué? Resultado de estar plenos, resultado de estar satisfechos, resultado de estar felices en Cristo Jesús. ¿Por qué plenos? ¿Por qué satisfechos? ¿Y por qué felices? Por la manera en que Cristo nos ha enriquecido y nos ha completado y nos ha favorecido y nos ha dado todo lo que necesitamos. Es tanto lo que Cristo Jesús nos da que entonces tengamos poco o mucho, podemos dar de todas formas. Porque somos generosos no basados en el dinero que tenemos, sino en lo que tenemos en Jesús. Nuestra generosidad no nace de nuestra cuenta en el banco, nuestra generosidad nace de la gratitud, de la plenitud y de la gracia de Cristo hacia nosotros. Cuando somos generosos no nos fijamos en cuánto dinero tenemos, sino en cuánto nos ha dado Cristo. No nos fijamos en cómo nos va en la vida, sino cuánto nos ha favorecido Jesús. De ahí nace la generosidad. Por eso la generosidad no tiene que ver en cuánto dinero tenemos, no tiene que ver en si estamos estables económicamente, sino tiene que ver en cuánto hemos percibido el amor y la gracia de Dios y cuánta gratitud hay entonces en nuestro corazón. Porque cuanto más gratitud hay en nuestro corazón, más generosidad se va a desprender. La generosidad siempre va a ser impulsada por corazones generosos, porque generosidad siempre es un resultado, no una imposición, no un mandamiento. Por eso la Biblia dice que debemos dar con alegría, como impulsados por un gozo. No debemos dar, dice, por imposición o de mala gana, como obligados, porque generosidad no funciona así. Por eso dice la Biblia, Dios ama al que da con alegría, porque la generosidad verdadera es cuando tú das porque te sabes pleno, completo, satisfecho y agradecido por todo lo que Dios es en Cristo Jesús para ti. Así funcionamos los que somos hijos de Dios. La generosidad es un resultado, no una imposición. Es decir, lo tenemos todo, entonces podemos darlo todo. ¿Cómo crees que se sentían las personas de pronto vendiendo sus propiedades, sus terrenos, de pronto dándolo todo para el reino de Dios? Y tú ves lo que pasó ahí, se sentían felices de poder hacerlo, porque se sabían tan enriquecidos en Jesús. Y entonces no estaban guardando nada, ni reservando nada para ellos. Estaban entregando todo porque de todas maneras sabían que tenían todo lo suficiente. Una persona que puede dar es una persona
que se sabe bendecida y se sabe favorecida. Y entonces no tiene miedo de entregar las cosas que tiene en el presente, en su hoy, porque sabe que mañana Dios proveerá de todas formas, porque sabe el acceso que tiene a todas las riquezas en gloria que hay en Cristo Jesús. Podemos darlo todo también. Fue tan grave que Ananías y Zafira no entregaran todo cuando todos estaban entregando todo. Fue tan grave porque ellos mintieron al Espíritu Santo y se quedaron con algo. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo. Porque no lo hicieron con fe. No lo hicieron creyendo en un Dios dadivoso. Lo hicieron pensando como que fuera una imposición humana. Lo hicieron pensando que era una obligación. Y ofendieron al Espíritu Santo. Le dijeron, no confiamos en ti como nuestro proveedor. Pero aquí tienes una parte. Por eso dice, no, Dios ama al dador alegre, al que dice, confío en ti plenamente. No estoy perdiendo algo cuando estoy dando, no estoy perdiendo. Tampoco es como de estoy ganando algo, simplemente es de me sé bendecido. Estas cosas son temporales y además estas cosas tú me las diste. No lo doy por tristeza, con tristeza dice ni por necesidad, para que me sea retribuido, sino lo doy con alegría, con libertad. ¿Por qué? Porque me sé bendecido en Cristo. Porque sé que todo lo tengo en Cristo. Porque sé que nada me falta en Cristo. Una persona que retiene es una persona que no ha entendido todavía lo mucho que tiene en Jesús. Y escucha esto, ¿te ves a ti mismo como pobre? Entonces vas a retener. ¿Te ves a ti mismo como rico? Entonces das, entonces repartes con libertad. Eso dice la Biblia de Jesús, que repartió y que dio a los pobres y que fue una persona justa, porque se había enriquecido de la gloria de Dios en su vida. Pero cuando te ves a ti mismo como pobre, entonces retienes, entonces cuidas, entonces robas, entonces nace la codicia, entonces nace la avaricia y el egoísmo. Porque no te sabes bendecido y enriquecido por Cristo, te ves a ti mismo como pobre. Pero dar siempre va a purificar tu alma de todos estos pecados como la avaricia, el egoísmo, el robo. Dar va a purificar nuestra alma. Retener es una forma de temer. Retener es una forma de temer. Dar es una forma de confiar. Yo sé que Dios suplirá, yo sé que nada me faltará y entonces voy a dar. Así que si tú estás reteniendo lo que Dios te da, estás temiendo. Estás pensando de quién sabe si mañana Dios suplirá. Mejor lo guardo. Ese era el pecado que cometió el pueblo de Israel cuando maná caía del cielo y entonces juntaban de más para el día siguiente y solo tenían que juntar para el día al día. Y entonces Dios les dijo que no juntaran de más porque se les iba a echar a perder de todas formas. Porque ese juntar de más era una señal de desconfianza. No confío en que serás dadivoso mañana. Ya fuiste dadivoso hoy, mejor guardemos porque mañana no sabemos. Y Dios les decía, no, confíen, cada mañana pueden salir y van a ver el maná y van a tener alimento. Yo me ocuparé de ustedes, yo me ocuparé de sus necesidades. Así que retener es una forma de temer. Amontonar es una forma de temer. Cuanto más retengas, más pobre serás. Cuanto más amontones, más pobre serás. Pero cuanto más des, pero cuanto más generoso sea tu corazón, entonces más tendrás. Y eso es a lo que voy en el punto 2. Cuando dice Filipenses 4,
19, aquí Pablo está recibiendo una ofrenda de la iglesia de Filipo para solventar sus gastos. Y él les dijo que esa ofrenda que le habían dado era una ofrenda con olor grato a Dios, que a Dios le había agradado eso, esa generosidad de parte de la iglesia de Filipos. Y entonces les dice, Dios se ha agradado de esta ofrenda y dice, por eso mi Dios les dará todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Ustedes se ocuparon del reino de Dios? Dios se va a ocupar de sus necesidades, pero dice, ¿cómo se va a ocupar? Conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. No se va a ocupar pobremente de nuestras necesidades, sino abundantemente, ricamente. Y esto me lleva al punto 2. El reino de Dios es primero. Este es un principio que muchos conocemos. Si tú te ocupas del reino de Dios, Dios se va a ocupar de tus necesidades. Y a veces pensamos que esto es un truco o que es una burla, pero no lo es. La Biblia lo dice muchas veces. Aquí lo dice Pablo, ustedes dieron al reino de Dios, Dios se va a ocupar de sus necesidades. Cuando Jesús les dijo, no se preocupen de lo que van a comer, lo que van a vestir, dice, porque esas cosas son las que le preocupan a la gente que no conoce a Dios, pero ustedes busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Cuáles todas estas cosas? La comida, el vestido, las necesidades del día a día. Jesús lo enseñó. Si ustedes buscan primero el reino, Dios se va a ocupar entonces de sus necesidades. ¿Por qué? Porque no podemos ser personas que nos ocupemos primero de las cosas de este mundo. No podemos buscar a Dios para que nos dé las cosas de este mundo. Estamos buscando a Dios primero, dándole lo primero a Él como un acto de fe, como un acto de obediencia. Eso es lo primero. Dios es primero. Y cuando tú pones primero a Dios, entonces Dios va a ocuparse de ti. Es un principio espiritual. Cuando le das lo primero a Dios, estás santificando tus recursos. Así como el primer hijo nacido en el pueblo de Israel era santificado, era apartado para Dios, era presentado a Dios. Santificar significa apartar para Dios. Y entonces de alguna forma esto era un acto de fe y obediencia te entregamos, santificamos, consagramos lo primero que tú nos has dado para reconocer que todo lo que tenemos proviene de tu mano. Y como todo lo que tenemos proviene de tu mano, entonces te lo regresamos, lo apartamos para ti. No nos lo quedamos para abrazarlo de manera egoísta o codiciosa, porque eso nos va a enfermar. Y es ahí cuando empezamos a enfermarnos en el corazón. Cuando obtenemos tanto de Dios y lo ocupamos para nosotros mismos y nos olvidamos de agradecerle a Él. Si tú no le entregas de regreso a Dios las bendiciones que Él te da, esas bendiciones te van a enfermar, así sean tus hijos. Te van a enfermar de codicia, te van a enfermar de egoísmo, te van a obsesionar. Más fácil puede suceder con el dinero. Así que Dios les decía, tienen que santificar sus corazones, santificando sus recursos, apartándolos para Dios. Y ahí venía este asunto de los diezmos, apartar para Dios. De ahí venía este asunto de las primicias, apartar las primeras cosechas del año para Dios. De ahí venían todos estos principios de cuiden su corazón. No se les olvide que Dios es su proveedor. No se les olvide que estas cosas le pertenecen a Dios y que Dios es dueño de todo. Ustedes no son dueños de nada. No se les olvide que ustedes no son dueños de nada. Y Dios podría decir, quédenselo todo.
porque Él no necesita que le regreses nada. Pero para ayudar a nuestro corazón insensato y pecaminoso, Él nos dice, trae tus ofrendas para que tu corazón se santifique y se purifique, para que nunca olvides de dónde vienen todas las cosas. Cuando Dios nos dice que demos, es una manera de ayudarnos a tener libertad en todas las formas en que Él nos ha enriquecido, para que todas sus bendiciones no se conviertan en maldiciones. Y muchas veces todas las bendiciones que Dios le dio al pueblo se convirtieron en maldiciones. Todas las riquezas que Dios les dio al pueblo los hicieron miserables en vez de ser personas dichosas. A veces, cuanto más dinero Dios nos da, más miserables somos. ¿Te has dado cuenta de eso? Que las personas pueden ser más miserables cuanto más bendecidas son. ¿Y te das cuenta por qué es tan importante darle a Dios lo que es de Dios? Para que nuestro corazón no se enferme cuando el cielo desborde sobre nosotros en riquezas y en bendiciones y en favores. Darle a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todo, no porque Él lo necesite, sino para que tú recuerdes que Él es dueño de todo y de tu propia vida. Para que recuerdes que tú no eres dueño de nada, sino eres mayordomo de todo lo que Dios te ha dado. Solo mayordomo. Y esto me lleva ahora al punto 3. Fuiste enriquecido para enriquecer. Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 6 dice, recuerden lo siguiente. Un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Verso 8, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Aquí cierra este versículo diciendo para qué son las bendiciones y los recursos que Dios nos da. Dios nos bendice para bendecir. Dios nos enriquece para enriquecer a otros. Dios nos da todo lo necesario. Fíjate bien, dice aquí, con mucho cuidado, léelo, dice, Dios te da todo lo necesario y te da de más, te hace que sobre para que puedas compartir con otros. ¿Qué quiere decir? Que Dios te da lo necesario para que estés bien, para que no te falte, y todo lo extra se supone que Dios te lo da para que puedas compartir. Para eso es lo que Dios nos da. Dios se ocupa de tus necesidades, ya lo vimos. Pero también te va a dar un extra y te va, dice, a proveer generosamente para que también tú generosamente puedas compartir con los demás. Es un principio espiritual también. Debes dar generosamente si generosamente Dios te ha dado a ti. Mira, hay una cita en la Biblia que dice que el que es flojo en el día de trabajo, su fuerza le será reducida. Dice eso, es un principio. Así de es hora de trabajar, pero tú eres flojo. Y Dios te dio fuerza para trabajar, pero no la usas. No usas la fuerza para ser productivo. Entonces dice que Dios te la va a reducir, te va a reducir la fuerza. Te la va a quitar. Y es un principio que es más o menos así. Si no usas lo que Dios te dio para el propósito por el cual te lo dio, entonces te lo quitará. Lo voy a repetir. Si no usas lo que Dios te dio para el propósito por el cual te lo dio, entonces te lo quitará. Es un principio de mayordomía.
Es un principio de mayordomía. No somos dueños, somos administradores. Y dice este principio de mayordomía que si tú eres fiel en lo poco, también lo dice la Biblia, entonces Dios te va a dar más. Pero que si no eres fiel aún en lo poco, dice, aún lo poco que tienes te va a ser quitado. Si no usas los recursos que Dios te dio para el propósito que es bendecir a otros, Dios te los va a quitar. Si tienes la oportunidad de dar y no das, Dios te va a quitar eso que no diste. Y estoy seguro que te ha pasado más de una vez, de retuviste, amontonaste porque tuviste miedo, porque fuiste egoísta y pum, de todas formas eso que amontonaste se te va en un abrir y cerrar de ojos. Eso que quisiste retener se te va en un abrir y cerrar de ojos. Dios te lo quita. Dios te lo quita. Pueden salir gastos que no tenías previsto. Pueden salir situaciones que salen de tu control y de pronto, ¡fum!, sale todo. Dice aquí que si eres flojo en el día de trabajo, tu fuerza te va a ser quitada. Pero dice también lo contrario en la Biblia, que si somos fieles aún en lo poco, aún con poco, Dios nos va a dar mucho más. ¿No dice la Biblia, den y se les dará más? Así dice. Dice, den y se les dará más. Medida buena, apretada y remecida. Hablando de los granos. Mucho más. Pero ¿te acuerdas el siervo que enterró su talento cuando Jesús contaba estas parábolas de mayordomía? Y hubo este siervo que enterró su talento. ¿Qué hizo con ese siervo? Dios le quitó el talento y se lo dio a alguien más. ¿Por qué? Porque no lo usó para los propósitos por los cuales Dios se los dio. Debemos de aprender como un principio de mayordomía. Ya aprendimos que es el reino de Dios primero, que Dios nos da y debemos de darle a Él de lo que hemos recibido para que nuestro corazón no enferme de egoísmo y seamos agradecidos con Dios, pero también Dios nos da para enriquecer a otros, para ayudar a otros. Entonces los recursos podría decirse que son para tres cosas. Para tus necesidades vas a tener lo necesario para lo que tú necesites. Es para Dios, para el reino de Dios, la iglesia, el ministerio. Y número 3, para enriquecer a otros, para ayudar a otros en sus necesidades. Para eso son los recursos. Dios nos da para que demos, no para que amontonemos. Dios nos da para que demos, no para que amontonemos. Amontonar, dice la Biblia, que es necedad, pero dar es actuar con sabiduría. Y termina diciendo así este versículo, 2 Corintios 9, verso 10, dice, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes. Fíjense bien lo que está diciendo la Biblia. Dios les va a aumentar los recursos y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. O sea, dice, Dios te va a dar un montón y después va a producir en ti una gratitud tan profunda que te va a impulsar a ser generoso con los demás. Esa es la manera cristiana de tener dinero. Esa es la manera cristiana de ser rico. Santiago lo decía, los que son ricos sean ricos en generosidad. La manera cristiana de ser rico no es enriquecerse, amontonar y guardar. La manera cristiana de ser rico es dar y dar y dar. Es ser generosos. Dice, Dios aumenta los recursos para que ustedes sean generosos. No le des muchas vueltas cuando recibas bendiciones de los cielos y digas, ¿para qué? ¿Cómo voy a usar? Es fácil. Tus necesidades, el reino de Dios y ayudar a otros.
Dice, efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Dice la Biblia, Dios quiere que siempre estén en la posición de poder ser generosos. Siempre. ¿Cómo Dios nos va a poner en la posición de ser generosos? Dándonos, enriqueciéndonos, dice, en todos sentidos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Y así se cierra el ciclo. Dice, vas a ser generoso con las personas y las personas van a dar gracias a Dios. Y las personas van a dar gracias a Dios y las personas agradecidas son las personas generosas. Y se convierte en una cadena de generosidad. Sé generoso con personas, esas personas van a agradecer a Dios y esa gratitud va a limpiar sus corazones para que aun lo poco que tengan, ellos también puedan ser generosos. Porque generosidad no se trata de cantidad, se trata de una actitud del corazón. ¿Recuerdas a la viuda que dio a lo mejor pocas monedas, pero Jesús dijo, esta viuda dio más que todos, porque esta viuda de su pobreza, de su escasez, dio todo lo que tenía? No se trata de cantidad, se trata de la actitud del corazón. Por eso dice, Dios ama a la ofrenda. No dice eso, ¿verdad? Dice, Dios ama al dador alegre. Dios ama el corazón con el que das. No ama lo que das. Dios ama el corazón con el que das. Dios se fija en ti cuando das. Así que esto es una cadena de generosidad. Dios es generoso con nosotros, nos entregó todo en Cristo Jesús, nos enriqueció con toda la sabiduría, el esplendor, la gloria. El Espíritu Santo fue derramado sobre nosotros. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo nos han sido dadas. Solo podemos orar y pedirlo y ya está. Tenemos a Cristo, tenemos acceso, tenemos puertas abiertas, lo tenemos todo, no nos falta nada. Pablo decía, yo sé tener el estómago lleno o vacío, de todas maneras puedo ser generoso porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo Jesús puedo ser generoso porque Cristo Jesús siempre está siendo generoso conmigo y aun en la pobreza extrema o en la riqueza puedo igualmente ser generoso porque mi generosidad no depende de cuánto dinero tengo, sino de cuánto de Cristo tengo en mi vida. ¿Y cuánto de Cristo tengo en mi vida? Todo. Y por eso la iglesia daba todo. El asunto aquí es que este tema de ofrendar nos tiene asustados. El asunto aquí es que no queremos ofender a las personas. A mí me han dicho, así como, si quieres, o sea, yo predico de la ofrenda, o se piensa esto, ¿no? Es muy común de, invito a un pastor para que hable de la ofrenda, ¿no? Porque de seguro tú tienes pena y no quieres pedirla, o sea, no me voy a disculpar, no va a acabar este mensaje y después voy a salir así como de, bueno, pues ofrezco una disculpa por haber predicado de dinero. Me disculpo con sus carteras y sus cuentas de banco. Les prometo que esto es de todo corazón. O sea, no voy a disculparme. Y no necesito traer a otro pastor a que hable de la Biblia. Yo puedo hablarla y decirles lo que dice. Y algún día también vamos a invitar a pastores. Eso va a seguir pasando. Pero me refiero a que no tenemos por qué asustarnos de un tema que está en toda la Biblia. Y a mí me parece que más bien, en lo profundo de nuestro corazón, que es engañoso, nos conviene hacernos los ofendidos con estos temas para excusarnos de nuestra falta de generosidad. Nos conviene hacernos los ofendidos para excusar nuestra falta de generosidad. Y qué bonito, ¿no? Entonces es así de, no, pues
como la iglesia se ha aprovechado y como estas iglesias acá y han hecho mal uso de los recursos o han pasado estas situaciones o han engañado a la gente o se han comprado que aviones y que se han comprado casas en Miami, entonces yo ya no voy a dar así de, o sea, no funciona así. No dejes que errores que otros cometen te roben la gracia de ser generoso, porque la Biblia dice aquí que el poder ser generosos es una gracia que Dios nos ha dado. Podemos participar de la generosidad que Él nos da y ser generosos es participar con Cristo en el deseo que Él tiene de poder bendecir. Y no siempre Él va a bendecir como lo hizo en Cristo, bajando personalmente, también va a bendecir a las personas a través de ti. No pierdas la oportunidad de ser usado por Jesús para bendecir a alguien o para bendecir a tu iglesia solamente porque otros se han equivocado. No conviertas los errores de otros en una excusa para ser egoísta. Y redescubramos la bendición que hay en darle a Dios lo que es de Dios y en darle a otros las bendiciones que Dios ha puesto en nuestras manos para ellos. No perdamos esa oportunidad. Y sabes qué hoy veo, que hoy la iglesia sufre escasez muchas veces. La iglesia sufre escasez y se limita porque tiene miedo de ofender corazones egoístas. Y no, reconozcamos que sigue siendo un principio espiritual que la iglesia reciba ofrendas, que los ministros vivan del evangelio, que tengan un sustento para su vida, que la gente que trabaje de tiempo completo en la iglesia tenga un sustento para su vida, porque es un principio del evangelio. El que vive del evangelio, el que trabaja para el evangelio, pues que viva del evangelio. No le pongas bozal al buey que trilla, dice la Biblia. No es una obligación hueca esto de ofrendar, es una gracia que tenemos de poder ser parte de lo que Dios está haciendo en el mundo, de poder contribuir con nuestros recursos, nuestras ofrendas, ser dadivosos y generosos, para que Dios siga enriqueciendo este mundo con el mensaje de Jesús. Así que te dejo con esto. Yo creo que puede haber dudas al respecto. Yo sé que puede haber dudas de, entonces, ¿cómo debo dar? Entonces, ¿cuánto debo dar? Entonces, ¿cómo debo ofrendar? ¿Y qué pasa si no lo hago? ¿Y qué hay de los diezmos? ¿Y qué hay de las primicias? ¿Y qué hay de lo que yo veo en otros lugares? ¿Y qué hay de...? Ok, podemos responder esas preguntas. Sin embargo, yo te animo a algo, a que si Dios hoy habló a tu corazón, no te detengas, no esperes más y puedas hoy determinar en tu corazón empezar a apartar para Dios lo que es de Dios. Y te digo aquí abiertamente que cuando nosotros como iglesia pedimos ofrendas y los donativos y las oportunidades que hay para ayudar, realmente es porque entre todas las necesidades que hay y entre todas las oportunidades que hay para ayudar a otros, también hay necesidades básicas que necesitan ser suplidas para que la iglesia continúe. Así que no dejes que el enemigo llene tu corazón, como llenó el de Ananías y Zafira, que Pedro les dijo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Deja que el Espíritu Santo llene tu corazón y respondamos con generosidad, respondamos a las necesidades que hay, respondamos a Dios que es dueño de todo y démosle a Él lo que es de Él y demos a los necesitados lo que es de ellos también. Amén. Bueno, Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Ayúdanos a sacudirnos las excusas, ayúdanos a sacudirnos incluso las malas experiencias, o ayúdanos a sacudirnos el egoísmo. Quita de nosotros, Señor, este deseo de retener o amontonar y esta necedad. Y ayúdanos a encontrar la plenitud que hay en Cristo
para que podamos ser generosos en respuesta a todo lo que eres por nosotros en Jesús, Señor. Despierta la generosidad en tu iglesia otra vez. Señor, porque yo estoy seguro que de igual forma la iglesia tiene que avanzar y crecer en generosidad para que el evangelio también siga creciendo y la palabra siga siendo predicada. Ayúdanos, Señor. Abre nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, iglesia. Me da gusto haber estado contigo esta noche. Quiero animarte a que también respondamos a la palabra justamente que estamos escuchando con nuestras ofrendas, con nuestros donativos. Tenemos una colecta navideña para predicar de Jesús. Puedes verlo en la página de internet. Un regalo para todos se llama. Estamos creyendo que esta es una oportunidad para que otros encuentren a Jesús y escuchen de Él y sepan que Jesús se ha dado al mundo como un regalo para salvarnos. Así que te animamos a contribuir a esta causa y yo te animo también mucho a que con tus donativos y ofrendas y lo que Dios ponga en tu corazón dar con alegría, puedas contribuir a la visión de Requiem para que podamos seguir creciendo en todos los recursos y en todos los planes que hay para el año que viene y podamos ser bendecidos para poder seguir siendo bendición. Hagámoslo juntos y yo sé que Dios está con nosotros y Dios nos va a bendecir para poder seguir extendiendo su nombre y su palabra a donde Él nos lleve. Así que Dios te bendiga. Nos vemos el domingo en la reunión presencial, en las reuniones en línea si no puedes venir y seguiremos con esta serie de Resplandor. Dios te bendiga, que pases una buena noche y te mando un abrazo.